Hola, bienvenidos y gracias por su sintonía. Hoy estaremos leyendo el capítulo 20 de Apocalipsis. Los comentaristas dicen que el capítulo 20 es un recuento de todos los acontecimientos del libro. Así que teniendo en cuenta los capítulos que ya hemos leído, vamos a leer este capítulo con esta perspectiva, repasando los puntos más importantes. Pero primero empezamos con una pequeña oración. Nuevamente, mi Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia que son tan grandes, Padre. Te damos gracias, mi Señor, por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, y por tu Santo Espíritu, mi Dios. Y en este momento, mi Dios, te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos dé sabiduría, Padre, para poder entender tu palabra y así poder prepararnos mejor para tu segunda venida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Primero vamos a hacer un repaso de los puntos más importantes que hemos leído hasta ahora. Se recuerdan que los capítulos del 5 al 8.1 se encuentran los 7 sellos y esto se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Es donde se cree que será el milenio. El punto 2 y en los capítulos del 8 al 11 se encuentran lo de las 7 trompetas. Aquí hay una segunda aparición del Señor Jesús dentro del libro del Apocalipsis y se cree que aquí es donde será el rapto de la iglesia. Y el tercer punto son las 7 copas de la ira de Dios. Y esto se encuentra en los capítulos del 15 al 19 del libro de Apocalipsis. Aquí hay una tercera aparición del Señor Jesús en un caballo blanco y se cree que es el juicio final. Bueno, pues ahora vamos a leer el capítulo 20, donde se dice que es un recuento de todos estos acontecimientos. Primero lo voy a leer de seguido y después lo voy a leer paso a paso, incluyendo los textos de referencia. Empezamos con Apocalipsis 20, versículo 1. Dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre de él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre de ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Se recuerdan de lo que notamos en los otros videos? Que después del milenio, Dios se va a manifestar de una forma sobrenatural para que todos puedan ver y apreciar el poder y la misericordia de Dios para con todos los que confían en Él. Continuamos con el versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Versículo 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahora vamos a dar un repaso nuevamente de este capítulo, incluyendo los textos de referencia. En Apocalipsis 1 y 2 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Texto de referencia aquí es Génesis 3:1. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Aquí nos está dejando saber cómo el enemigo tentó a Eva para que hiciera lo contrario a la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace hasta el día de hoy para tentar a todos los hijos de Dios. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encadenó y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre de ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Los textos de referencia aquí son Daniel 7, versículo 9 y 22. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y se llegó el tiempo, y los santos recibieron al reino. Aquí se entiende que el Señor dio el reino y la potestad de juzgar en las naciones a los hijos de Dios. Quiero aquí compartir algo. En una ocasión le pregunté a mi pastor cómo iba a ser durante el milenio, si el Señor Jesús iba a gobernar aquí con sus ejércitos celestiales, y creo que esta pregunta está en el corazón de muchos. Él dijo que no, que el Señor Jesús iba a descender e iba a establecer su reino aquí en la tierra a través de sus hijos en la iglesia, que el poder político, el poder económico y todo iba a pasar a manos de los hijos de Dios, pero que eso no iba a llegar solo. Para esto nos teníamos que prepararnos en todas las áreas que nos fuera posible, estudiar e ir a las universidades, porque los que estudian, los que se educan, son los que mandan. Y después de que el Señor Jesús establezca su reino aquí en la tierra, que Él va a asignar a sus hijos como gobernantes para cada país, y que eso podía durar de 3 a 5 años. Porque primero va a haber un juicio donde todas las naciones van a tener que ir a presentarse delante de Él. Así como se hacía en el Antiguo Testamento los censos, donde todas las familias tenían que ir a presentarse para registrarse en Jerusalén. Pues así mismo va a ser durante los primeros años del milenio. Y después de esto, Él vuelve a ascender al cielo con todos sus ejércitos de ángeles y todos sus acompañantes. Y la iglesia se quedará aquí en la tierra gobernando sobre todo por 1000 años. Eso fue lo que me dijo el pastor.
Y leyendo una y otra vez la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta de lo que él decía. Ahora regresamos con el versículo 5. Pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora empieza el versículo 7 y es aquí donde empieza la tribulación después del milenio. El versículo 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Texto de referencia aquí es Ezequiel 38 del 1 al 16. Vamos a leerlo completo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paves y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cusa en Fud con ellos, todos ellos son escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los fines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra a salvar de la espada, recogida de muchos pueblos. A los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puerta, para arrebatar despojos y tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre pueblo recogido de entre las naciones, que se hace ganado y posesiones, que mora en parte central de la tierra. Saba y Deván y los mercaderes de Tarses y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has venido para tomar botín, para quitar plata y oro? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no saldrás tú? Vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea glorificado en ti delante de sus ojos. Aquí podemos ver que Dios mismo va a utilizar las fuerzas del mal para destruirlas en frente de todos sus hijos. ¿Se recuerdan lo que notamos en los otros videos? Que después del milenio, Dios va a permitir que el enemigo utilice todos sus ejércitos del mal para levantarse contra los hijos de Dios, que moran tranquilamente. Pero Dios se va a manifestar de una forma sobrenatural contra ellos, para que todos los que vivan en esa generación puedan ver y apreciar el poder y la misericordia de Dios para con todos los que confían en Él.
Aquí lo dice muy claro. Bueno, continuamos con la lectura del capítulo. Apocalipsis 20, del 9 al 15, esto ya se refiere a las 7 copas de la ira. El versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 11, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Texto de referencia aquí es Daniel 7, del 9 al 10. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyos vestidos eran blancos como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto es lo del juicio final, y esto se lo mostró el Señor al profeta Daniel miles y miles de años antes de que sucediera. En el versículo 13 dice, y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En el versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Después de muertos, cada uno será juzgado según sus obras. Eso sí que está terrible. Aquí se refiere ya al juicio final, al fin del mundo. Pero no se preocupen, en los próximos capítulos es donde empieza lo bueno. Los espero en el próximo video. Sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús.